Buenas tardes compañeros, mi nombre es González Ruiz Eduardo y les voy a presentar como primer tema o primer punto capa de red. Como primer lineamiento tenemos su propia introducción, ya que nos dice que la capa 3 del modelo OSI, o mejor dicho, la capa de red, esta nos indica que provee servicios para intercambiar secciones de datos individuales a través de la red entre dispositivos finales. Para poder llevar a cabo o realizar este procedimiento o este transporte de extremo a extremo, la capa 3 utiliza 4 procesos básicos. El primer punto que tenemos direccionamiento, segundo punto tenemos como encapsulación, tercer punto enrutamiento y como cuarto punto desencapsulación. Para verificar más a fondo, detalladamente, tenemos como primer punto direccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la capa de red debe proporcionar un mecanismo para direccionar estos dispositivos finales. Y este dispositivo debe tener solo una dirección única en una red IPv4. Cuando se agrega esta dirección al dispositivo, se le denomina host. Como segundo punto tenemos el de encapsulación. En esta capa, los dispositivos no deben de ser identificados con solo una dirección, ya que la dirección del host hacia el cual se lo estén viendo se le conoce como dirección destino, y esta a su vez contiene la dirección del origen, y a este se le denomina dirección de origen. Previamente, después de que la capa de red completa el proceso de encapsulación, el paquete se envía a la capa de enlace de datos a fin de prepararse para el transporte a través de los medios. Como tercer punto tenemos enrutamiento. Esta nos indica que la capa de red debe proporcionar los servicios para dirigir estos propios paquetes a su host de destino. Los hosts de destino y de origen no siempre están conectados a la misma red, es decir, que el paquete podría recorrer por muchas redes o diferentes a lo largo de su ruta. Es decir, que cada paquete debe ser guiado a través de la red para que llegue a su destino final. Y estos dispositivos intermediarios que conectan a las redes son los routers, y su función de los propios routers es seleccionar las rutas y dirigir los paquetes hacia su destino, y este proceso se conoce como enrutamiento. Durante el proceso o enrutamiento a través de una Internet Network, el paquete puede recorrer muchos dispositivos intermediarios, y a cada ruta que toma un paquete para poder llegar al próximo dispositivo se le llama salto, a medida que se reenvía el paquete. Como cuarto punto o finalmente tenemos desencapsulación. Nos indica que cuando el paquete llega al host de destino y es procesado en la capa 3, el host examina la dirección de destino para verificar correctamente que el paquete fue direccionado a este dispositivo. Si la dirección es correcta, el paquete es desencapsulado por la capa de red, y la PDU de la capa 4 contenida en el paquete pasa hasta el servicio adecuado en la capa de transporte. Dentro de la capa de red tenemos distintos protocolos que son implementados en la capa de red, ya que llevan datos del usuario, cuáles son el protocolo de Internet versión 4, IPv4, protocolo de Internet versión 6, IPv6, intercambio Nobel de paquetes Internet Network IPX, y OpenTAC, servicio de red y conexión CLNS DECnet. Como primer punto tenemos el IPv4. Este protocolo de Internet versión 4, o mejor dicho IPv4, dice que es uno de los protocolos centrales de los métodos estándares de interconexión de red basados en Internet, y ya que fue la primera versión implementada para la producción de ARPANET en 1983, que está definida en el RFC 791, y esta a su vez usa direcciones de 32 bits y son direcciones únicas, en las cuales muchas son o están dedicadas a las redes locales, conocidas como LAN. Como segundo punto tenemos el IPv6, el protocolo de Internet versión 6 o IPv6. Esta versión de Internet de protocolo que está definida en el RFC 2460 y está diseñada para poder reemplazar la IPv4, ya que se está implementado
implementando en la gran mayoría de los dispositivos que acceden a Internet. Este está diseñado por Steve Deering de Sharon Park y Craig Mudgett, y este está sujeto a todas las normativas que fueran configurado. Este nuevo estándar mejora el servicio mundialmente, es decir, que proporciona a futuras celdas telefónicas y dispositivos finales sus direcciones propias y permanentes. Como tercer punto tenemos el IPX, con sus palabras en inglés que significan Internet World Package Exchange. Este nos indica que es un protocolo de Novell que interconecta redes que usan clientes y servidores, tales como Novell Network. Este está orientado a paquetes y no orientado a conexión. ¿Qué quiere decir este? Que no requiere conexión, o que no requiere una conexión que se establezca antes de que los paquetes se envíen a su destino. Como por decir, tenemos otro protocolo, el SPX, el Sequence Spec Exchange. Este propio actúa sobre el IPX para asegurar o verificar correctamente que la entrega de los archivos o paquetes sean enviados correctamente. Por último, tenemos el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Como primer punto, el estático, este es una alternativa a los protocolos de enrutamiento de los previos ya mencionados, en el cual se especifican las redes de destino, por dónde enviar la información y la distancia administrativa. En caso de que los enrutadores de la propia marca de Cisco System, la distancia administrativa por defecto varían en función de si se especifica la interfaz por dónde enviar los datos o si se especifica la dirección IP del vecino al cual enviar los datos. Como enrutamiento dinámico tenemos los protocolos de enrutamiento en los cuales mantienen tablas de enrutamiento dinámicas por medio de mensajes de actualización del enrutamiento que contienen información acerca de los propios cambios sufridos en la red y que indican al software del router que actualice la tabla de enrutamiento de secuencia. Los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente se usan en redes de mayor tamaño, así para facilitar su sobrecarga administrativa y operativa, que implica el uso de rutas estáticas únicamente. Y esta normalmente es una red que usa combinación de un protocolo de enrutamiento dinámico y rutas estáticas. Dentro de los protocolos tenemos distintos tipos de protocolos de enrutamiento que se pueden clasificar en diferentes grupos, ya que dependiendo de sus propias características. Las más frecuenciales o las más frecuentes son el RIP, que es un protocolo de enrutamiento interior vector distancia, el IGRP, el enrutamiento interior vector distancia desarrollado propio de Cisco, el OSPF es un protocolo de enrutamiento interior link state, el IS es un protocolo de enrutamiento interior link state, y tenemos por último el IGRP, que este es un protocolo avanzado de enrutamiento interior vector distancia desarrollado propio de Cisco. Y pues ahí tenemos el BGP, que es un protocolo de enrutamiento exterior vector ruta. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es José Antonio Roque García y yo les voy a presentar el tema de direccionamientos IP, en lo cual les daré una breve introducción, la cual nos dice que una dirección IP es una clave única dentro de una red de una máquina, la cual puede ser estática o puede ser dinámica. ¿En qué consiste la estática? La estática consiste en que el humano tiene intervención con la máquina y es aquel que asigna directamente a la computadora la IP. Y en su caso contrario, la dinámica es cuando por default la máquina nos da una dirección IP que deseamos darle
a la computadora misma. Bueno, esto es una breve introducción sobre las direcciones IP. Bueno, ahora pasamos al tema 3.1.4.2, el cual es manejo de subredes, en la cual nos dice que una dirección IP está constituida por dos partes, la cual es la parte de la red y la otra parte es la parte del host, en la cual nos dice que la parte de la red siempre será misma para todos los dispositivos y la parte del host es la que va a cambiar para cada dispositivo, el cual se le asignará a cada máquina. Teniendo esto en cuenta, tomamos que una dirección IP también contiene una submáscara de red, la cual, como ya dijimos, será la misma para todos los dispositivos, pero donde va a cambiar va a ser la parte del host para cada máquina. Bueno, el siguiente tema es el 3.1.4.3, división de subredes. Como todos sabemos, existen tipos de redes como es la clase A, clase B y clase C. Estas mismas se pueden dividir en diferentes subredes dependiendo el tipo de clase al que corresponda. Un ejemplo sería la dirección 204.17.18.0 pertenece a una clase C. Eso nos va a decir que la parte de red de la clase C equivale a los primeros 3 octetos y el último octeto va a ser de host. Este tipo de división de subred va dependiendo del tipo de la clase. Si es clase A, se ocupa el primer octeto. Si es clase B, se ocupan los dos primeros octetos y el resto es para el host. Si es clase C, como ya dije, se ocupan los 3 octetos y el último es el de host. Bueno, esto es lo que corresponde a la división de subredes y sobre eso mismo, en esas mismas subredes se puede ir, que sigue es el 3. Bueno, el tema que sigue es el 3.1.4 BLSM y CIDR, que es el BLSM, es la máscara de subred de tamaño variable, la cual es una implementación de la IPv4 para que no se quede sin direcciones IP. ¿En qué está basada esta BLSM? Esta BLSM nos dice que todas nuestras subredes van a tener la misma máscara, ya sea que necesiten los mismos diferentes hosts, pero al final van a tener la misma máscara de la dirección. ¿Y en qué consiste el CIDR? Esta es una forma distinta del BS. Bueno, ¿qué es el CIDR? Bueno, en esta forma nos dice que es el enrutamiento entre dominios sin clases. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las redes que se conecten no necesariamente van a tener la misma máscara de red, van a tener distintas. ¿Y cómo va a ser la interconexión? Se dice que cuando una máquina va a enviar un paquete a otra subred, esta misma máquina le manda la máscara de red para que la otra máquina sepa de dónde provienen los datos y archivos. Todo esto para que sea un dominio mucho mejor entre las redes. Bueno, eso es todo por este tema. Bueno, el tema por último es el 3.1.5, manejo de gateway. ¿Qué es el gateway? Pues es aquel que nos permite la interconexión entre distintas subredes o a su vez entre redes. ¿Cómo se da esto? Esto está basado en el modelo OSI, el cual está basado en el más alto nivel paso a paso para la interconexión entre dos dispositivos. Este modelo OSI se divide en 7 capas, las cuales están estructuradas de una forma ascendente y a su vez las va a recibir el receptor en una forma descendente. Bueno, eso sería todo por mi parte y espero les haya agradado y seguiremos con los siguientes temas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Donaldo López García. Soy del equipo 8. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el 3.2 capas de enlaces de datos.
El primer tema que es del capas de enlace de datos es la técnica del control de acceso de medios, el cual permite que las computadoras o ya sea un sitio de un café internet o eso tenga técnicas de control de acceso de medio a diferentes computadoras, ya sea que desde una envíe a otro equipo un mensaje o una distribuya varios mensajes. El segundo tema es control de acceso de medio para medios compartidos. Aquí hay dos técnicas que son full duplex o half duplex, el cual modifica ahí muy constante las señales. Como el full duplex tiene dos intermedios únicamente, el half duplex tiene varios intermedios, el cual no permite el acceso a diferentes medios de computadoras. El diccionamiento de control de acceso de medio entramado, que es el siguiente entramado de datos, que es el siguiente tema, quiere decir ahí que el acceso a los medios entre datos a veces hay intermedios o a veces pueden pasar los accesos rápidos, el cual las computadoras pueden ser comunicadas entre sí o puede haber un intermedio que no permita que de todos los mensajes enviados se distribuyan a las computadoras en sí. Es como una regla de la misma computadora de que es el monitor. Ahora sí que el medio del cual permite que entrelace los datos a todas las computadoras en sí. El siguiente tema son los estándares. Bueno, aquí los estándares por las razones de... Ay. Los estándares son los protocolos de las capas superiores de la TCP/IP. Son protocolos de que son de capas de enlaces que no suelen ser definidas, el cual son por medio de reglas en sí. Las reglas ya sea por el instituto, se hacen por el Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, la IEEE, también la CONACE con Unión Internacional de Telecomunicaciones, IUT, Organización Internacional de la para estandarización, que es la ISO, y American National Standards Institute, ANSI. La comparación entre topologías, que es el siguiente tema, es la comparación entre topologías lógica y física. Aquí, ¿qué quiere decir? La topología lógica es lo que se maneja en sí, crear una red, supongamos que sea en Cisco Packet Tracer, se crea desde el router, las máquinas y todo. En la física, ¿qué quiere decir ahí? La física ya es cuando lo llevas a cabo, la conexión entre sí. Hay diferentes, las tres más importantes conexiones, que hay diferentes conexiones, es de punto a punto, que es de red, de router a router, que crea la red de conexión. Acceso múltiple, ¿qué quiere decir eso? Que en una sola línea de red se van a conectar varias computadoras, ya sea dependiendo de la IP, la submáscara o la red que tengas ahí para cuántas computadoras tengas para acceso múltiple. Y la que es en anillo, que es la composición de las computadoras que están conectadas entre sí por medio de un anillo que forma un medio que comunica todas en una forma de anillo. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya agradado esto y el siguiente tema lo contará mi compañero o compañera. Hola, mi nombre es Estefanía Montserrat Campos Vega y a continuación les hablaré sobre las capas físicas de redes de computadoras. Una pequeña introducción sobre las capas físicas es: la función de las capas físicas del sistema OSI es la codificación en señales, los códigos binarios que representan las ramas de las capas de enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos, como podría ser alambre de cobre, fibra óptica o
medio inalámbrico que conecta los dispositivos de la red. Las capas físicas describen el proceso de datos a través de una red. El modelo OSI se compone de 7 capas, cada una representa una etapa diferente en el proceso preparación de datos que se van a transmitir a través de una red. El proceso comienza en una aplicación de equipos de host, emisor en el cual los equipos están conectados al software de red. Los datos que se van a enviar se agrupan en paquetes que pasan por cada capa, que reúne la información de agrupamientos y seguimientos hasta la capa, y que reúne la información de agrupamientos y seguimientos hasta llegar a la capa física, desde donde se envía a su destino a través de la red. Al enviar una carta, se hace un proceso similar al ejemplo comparativo siguiente, que se muestra en las diapositivas. La analogía de la función de cada una de las capas OSI y un proceso que lleva una carta a enviar a través de mensajería. ¿Cómo comienza este proceso? El proceso comienza con la creación de documentos y el envío de este es un traductor. A través del correo interno, este corresponde a la capa de aplicación donde se realiza la conexión entre una aplicación y el software de red. Presentación, donde se traduce al idioma del receptor. En esta capa del modelo OSI, los clientes de origen y de destino eligen una sintaxis de comunicación. A continuación, se comprueba la dirección de destinatario para asegurarse de que la empresa de mensajería cubre esa área, y si es así, el documento se pone en un sobre. Esto es similar a la capa de sesión en modelo OSI, en la que realizas la conexión entre los clientes y emisor y receptor. Si desea una entrega con todas las garantías, se asignará un número de seguro. A su carta, el modelo OSI, la capa de transporte, es donde se elige un protocolo confiable o no confiable. A continuación, se pone la dirección en el sobre. En la capa de red del modelo OSI, se añade la dirección desde destino al paquete. En el paso siguiente, se sella el sobre y se elige el tipo de transporte. En el modelo OSI, el paquete se invierte al formato correcto para su transmisión en capa de vínculo de datos. La capa física es la última etapa. En el sobre se envía por avión a su destino de la misma manera en el que el paquete pasa el cable de red a la capa física del modelo OSI. Cuando pones las 7 capas una tras otra, obtienes las 7 capas del modelo OSI. Aplicando una red del modelo OSI, define las funciones siguientes. Aplicación proporcional la interfaz para que las aplicaciones tengan acceso a la red. Presentación permite a los clientes usar una sintaxis común. Sesión asegura una comunicación fluida entre el cliente. Transporte proporciona el tipo adecuado de conexión. Desde la física viene enlace de datos, enlace de datos, enlace de datos, enlace de datos, enlaces de datos. Cuando alcanza la capa de aplicación, solo contiene los datos de origen. Eso se refiere lo de las capas físicas. En el ejemplo que se vio, queda más claro cómo se pueden ir usando las capas del sistema OSI.
A continuación les explicaré cómo son los funcionamientos. Tenemos señales dentro de transmisión. La primera señal, como se muestra en la imagen, tenemos la salida de transmisión de señales eléctricas que muestran transmitidas por cobre. En la segunda imagen tenemos haz de luz, que puede ser representación de señales por medio de transmisión como es la fibra óptica. En la última imagen tenemos como ejemplo que también podemos tener ondas por la transmisión de señal de microondas a través del espacio medio de transmisión que conocemos. Como ya se conoce, estos son tipos de señales que hace que, por ejemplo, nuestra computadora esté conectada. Nosotros no lo podemos ver, pero es así como si fuera transmitida la señal de un cable a una computadora. Los estándares son los siguientes. La IOS es la Organización Internacional para la Estandarización. La IEEE es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. La ANSI es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. La ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La TIA, la Asociación de Industria Eléctricos Asociados de la Industria de los Telecomunicaciones, y la FSS, autoridades de las telecomunicaciones nacionales como la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos. La IEEE es la más común, que fue desarrollada en 1984. Estándares para los eléctrico y electrónicos. Dentro de esta red se puede encontrar redes inalámbricas y en general todo tipo de comunicación. La INTU desarrolla voceos técnicos y estándares para la telefonía, interfaces y redes. La ISU se divide en 7 capas en el proceso de transmisión de la información entre equipos informáticos. El tema 3.3.2.4, señalización y codificación física. La señalización es un tipo de representación en bits para cambiar uno o más de la señal. Esto dependerá al método que se utilice. La señal consta con una amplitud, una frecuencia y una fase. La fase es el tiempo de la onda en el cual va transcurrida. Como anteriormente comenté, esto dependerá del método que se utilice. Comúnmente hay dos. El primero es el NRZ. Esto es un representante de un nivel de voltaje durante un tiempo determinado del mismo bit. También otro muy conocido es el de Manchester. Esto indica un 0 cuando la señal no encuentra algún voltaje dado, y un 1 en el cual es un mayor voltaje. También me tocó el tema 3.3.2.5, la representación del mismo. Esto es de las mismas señales eléctricas, es transmitida por un tipo de cable de cobre. Estas también representan lo que es la fibra por el pulso de la luz y las señales de microondas inalámbricas. Los principios fundamentales de la física es la codificación, la señalización, como anteriormente ya comenté, y el medio puede ser variado, puede ser de fibra óptica, un cable UTP, o dependiendo de qué tipo de cable se adapte a la señal o a la misma transmisión para el envío de datos. En este caso, esta es la capa física dada en estos casos. También me tocó el tema 3.3, el medio de transmisión de las señales, y el 3.3.3.1, que es la conexión de la comunicación. Esto también pertenece a la capa física de la señalización y los medios de la red. Esto se agrupa los bits en voltajes, radiofrecuencia y los pulsos de la luz. Como por ejemplo hay varios medios
En nuestro caso se definen dependiendo al tipo de, ¿cómo podría decirlo? Un tipo de trabajo, por así decirlo, en el cual se va a implementar. Esto también tiene un tipo de cableado que se va a utilizar, el ancho de la banda para la misma comunicación, el tipo de conectores utilizados para el cable varía dependiendo de la comunicación dada, los diagramas de los pines y códigos de colores de las conexiones a los medios, la distancia máxima de un medio a otro. También me tocó el tema 3.3.3.2, los tipos de medio. Un medio es un canal que permite la transmisión de información de una terminal a otra, de un sistema a otro. La transmisión se realiza habitualmente, se emplea por ondas electromagnéticas. Se clasifican en dos grupos, lo que es transmisión de guiados y medios de transmisión no guiados. Los medios de transmisión guiados están construidos por un cable que se encarga de la conducción o guiados de las mismas señales de un extremo a otro. Las características generales de los mismos es que tienen una velocidad máxima de transmisión, llegan muy rápido la información de un lado a otro, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a las interferencias electromagnéticas. Esto depende del cable. Hay cables que no soportan la frecuencia y puede haber a veces pérdida de información entre ellas porque no tienen un forro, por así decirlo, de alguna manera reforzada, y entra interferencia entre las mismas. La facilidad de una instalación y la capacidad que soporta diferentes tecnologías del nivel de enlace, como por ejemplo el partenizado, es el común en que todos, la gran mayoría, lo utilizan, de conectar de una computadora a otra o hacer un tipo de red para la misma. Esto consiste en unos hilos de cobre que están cruzados entre sí. El cable coaxial es otro tipo de ejemplo. Esto transporta señales con rangos de frecuencias un poquito más altos al par tensado. El par tensado podría ser que es de poca distancia, por así decirlo. Y también otro que es el de fibra óptica, que transmite señales pero en forma de luz. Este es un poquito diferente, pero es igual, de alguna manera, un poquito más eficaz que los otros dos. En medio de transmisión no guiados son pero en forma de luz. Este es un poquito diferente, pero es igual, de alguna manera, un poquito más eficaz que los otros dos. En medio de transmisión no guiados son cables que transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico, por así decirlo. Es por vía en aire, o transportan cualquier que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética y capta ondas electromagnéticas. Un ejemplo podría ser la radio, los repetidores, que son, por así decirlo, como un módem que manda señales, en el cual se pueden conectar tanto el celular, computadora o cualquier otro dispositivo que sea apto para el mismo. Las antenas, que mandan señales de comunicación para la televisión, y la telefonía celular, que es la más, por así decirlo, la más común entre nosotros, que ha sido, por así decirlo, que por vía Bluetooth o señales ha aceptado, y es un claro ejemplo de las cosas.